Hoy seguimos hablando de la importancia del factor humano en los accidentes. Vamos a hablar concretamente de la velocidad, de la fatiga, del cansancio, etc. Vamos con ello. Pues dentro de los errores debidos al factor humano, el primero a tener en cuenta es la velocidad, ya que la velocidad la decide el conductor, por lo tanto es factor humano. De la velocidad para el examen tenemos que saber, en primer lugar, que al aumentar la velocidad se produce el efecto túnel. ¿Y qué es esto del efecto túnel? Pues es lo siguiente. Normalmente cuando vamos conduciendo tenemos una visión nítida de lo que tenemos por delante y por los lados, la visión normal del ser humano. Pero a medida que vamos más deprisa, los laterales empiezan a quedar borrosos y solamente vemos bien el centro. Si a esto añadimos, por ejemplo, alcohol, el efecto es mucho mayor y de los laterales prácticamente no veríamos nada. Claro, si se nos cruza un peatón, le veremos cuando está en medio, pero no cuando se aproxima. O al llegar a una intersección, veríamos el coche que cruza cuando está en medio, pero no cuando se está acercando. Por eso es especialmente peligroso en intersecciones. Otra cosa a tener en cuenta es que en carreteras amplias se nota menos la velocidad que llevamos y tendemos a correr más. Por ejemplo, si vamos por una carretera estrecha que tiene árboles a los lados, según avanzamos deprisa, los árboles pasan rápidamente a nuestro lado y nos dan mucha sensación de velocidad. Pero si es una autopista que además no tiene árboles, según avanzamos no hay ninguna referencia que pase a nuestro lado con velocidad y nos parece que vamos más despacio. También hay que saber para el examen que a medida que aumentamos la velocidad, la fatiga aparece antes, porque a gran velocidad tenemos más tensión y eso hace que nos cansemos antes. También esta tensión aumenta nuestros comportamientos hostiles, no le pasamos ni una a nadie porque nos sentimos en peligro enseguida. Y por último hay que recordar que a partir de 50 km por hora un atropello suele ser generalmente mortal, porque el impacto es tan fuerte que el cuerpo humano no lo resiste. Y ese es el motivo de que la limitación de velocidad dentro del poblado esté puesta en 50 km por hora. Bueno, pues igual que hemos hecho con la velocidad, todas las frases que vayamos apuntando en la pantalla son posibles preguntas de examen. Son cosas muy fáciles, pero conviene recordarlas. Y ahora pasamos ya a la fatiga. Y tenemos que saber de la fatiga. Primero, que un síntoma claro de que estamos fatigados es que nos movemos mucho en el asiento del coche. Nos cambiamos de postura continuamente porque no encontramos la postura adecuada, porque estamos cansados. Además, hay que tener en cuenta que favorece la aparición de la fatiga, primero, poca experiencia. El conductor novato se cansa antes que el conductor experto. Segundo, postura inadecuada, por estar demasiado cerca o demasiado lejos del volante, o porque haga mucho calor en el vehículo, o porque haya mucho ruido porque tengamos la música muy alta. Todo lo que sea incomodidad del conductor provoca fatiga. También se fatigará antes el conductor si tiene sueño, o se ha bebido alcohol, o ha tomado medicamentos, o se encuentra enfermo. Y también cuando conduce de noche, porque evidentemente de noche se ve mucho menos que de día. Hay que concentrar mucho más la mirada y eso produce fatiga, especialmente si no estamos habituados a ello. También nos produce fatiga el hecho de que haya mucho tráfico, porque tenemos que ir más pendientes de muchas cosas. También nos fatigaremos más cuando la calzada se encuentre en mal estado. Hay que ir pendiente de los baches, el coche va pegando brincos, nos cansamos antes. También cuando circulamos por vías poco conocidas, porque habrá que ir más pendiente para que no nos sorprendan las curvas, para ver los carteles indicadores de la dirección que queremos tomar, etc. También aparece la fatiga fácilmente cuando la climatología es adversa. Si está lloviendo, la visión es peor. Además, sabemos que el coche patina más, vamos en tensión. La fatiga aparece antes. También cuando el vehículo se encuentra en mal estado, ya sea porque tiene poca luz y no vemos suficiente, o los amortiguadores están mal y el coche va pegando muchos saltos. Y también cuando la ventilación o temperatura del habitáculo es inadecuada. Digamos que la temperatura ideal para poner el aire acondicionado sería entre 20 y 23 grados. Y además recordemos no enchufar el chorro de aire directamente a los ojos, porque nos cansaría también. Por último, hay que recordar que el sueño provoca, primero, aumento del tiempo de reacción, es decir, tardamos más tiempo en reaccionar. O lo que es lo mismo, disminuye nuestra capacidad de reacción. También disminuye la atención, concentración y capacidad de percibir estímulos exteriores. Por ello, percibiremos menos la velocidad a la que circulamos. También aumentará la distracción en caso de monotonía, típico de autopista-autovía, que todo es muy igual y tendemos a aburrirnos, nos distraemos y viene el peligro. O también, en cualquier caso, en que la conducción sea muy sencilla, aunque no sea autopista-autovía.
El sueño provoca además la aparición de los microsueños, que es que el conductor se queda dormido durante unos segundos sin percibirlo siquiera, pero durante 2 o 3 segundos está dormido. Si en ese momento ocurre algo, mal asunto. Eso se llama microsueños y aparecen con la fatiga. También se produce fatiga ocular, lo que provoca que la visión sea borrosa, veamos peor. Y además, cuando estamos cansados, seremos más sensibles al deslumbramiento. Y por último, también el cansancio y la fatiga producirán inquietud, hostilidad y aceptaremos más riesgos al conducir. Bueno, pues esta lista no digo que la memoricéis, pero por lo menos que os suene toda ella. Ahora vamos a ver lo que os pueden preguntar en el examen de cómo evitar el sueño conduciendo. Pues en primer lugar, hay que evitar conducir en los momentos más peligrosos, que es de madrugada entre las 3 y las 5 de la mañana o en la hora de la siesta entre las 2 y las 4 de la tarde, o sea, las horas en que normalmente dormimos. Por eso, en las horas habituales del sueño no es conveniente conducir. También hay que evitar iniciar un viaje tras haber dormido poco o mal. Hay que procurar salir de viaje con el cuerpo descansado. Además, hay que tener cuidado con las situaciones de monotonía. Cuando conducimos por autopista, cuando no hay tráfico, cuando es aburrido, en esos casos es bueno conversar. Si vamos con alguien, claro, si vamos solos no es bueno conversar. Evitar también las sustancias sedantes y estimulantes. Es una equivocación luchar contra el sueño a base de alcohol o de medicinas. Y el café, aunque sí es efectivo, pero hay que tener en cuenta el peligroso efecto rebote. Esto quiere decir que el café de momento nos quita el sueño, pero transcurrido un rato, cuando pasan los efectos, el sueño viene de golpe. Y es peligroso porque en ese momento puedes quedarte dormido sin darte cuenta. Evitar también las comidas copiosas, porque eso implica digestiones pesadas. Una digestión pesada necesita mucha sangre y entonces nos viene el sueño. Por eso es conveniente hacer comidas ligeras y con muchos líquidos. Y además hay que tener en cuenta que una mala ventilación del habitáculo del vehículo o mucho calor produce sueño. Cuidado con las calefacciones demasiado altas y las ventanillas cerradas, que no entra aire ni permite ventilar el habitáculo. Por todo ello, para evitar el sueño es importante. Contra el sueño o el cansancio, lo mejor es descansar. Y además un descanso prolongado, por lo menos de 20 o 30 minutos. Además, recordad para el examen que es conveniente en viaje descansar cada 2 horas o cada 200 kilómetros. Y como hemos dicho, un descanso de al menos 20 o 30 minutos. Recordad, cada 2 horas o cada 200 kilómetros. Además, cuando las circunstancias son adversas, conviene hacerlo con más frecuencia. Por ejemplo, cuando llueve. O por ejemplo, los conductores noveles que se cansan antes. No deben esperar hasta las 2 horas, deben descansar antes. Y también es importante prestar atención a los síntomas del sueño, que principalmente son: primero, pocas variaciones de la dirección, pero más acusadas. Esto significa que cuando una persona va conduciendo, aunque vaya en línea recta, va moviendo el volante continuamente, pequeñas variaciones para mantener el vehículo en la línea perfecta. Pero si va cansado, no percibe esas pequeñas desviaciones, sino que lo percibe cuando ya la desviación es más seria. Entonces corrige menos veces, pero de manera más fuerte. Eso es síntoma de cansancio. Y también, como hemos dicho anteriormente, era síntoma de cansancio el estar cambiando de postura en el asiento continuamente, porque no nos encontramos a gusto en ninguna postura y movemos el cuerpo para acá, para allá. Esos movimientos del cuerpo significan que estamos cansados, deberíamos descansar. Ahora vamos a hablar de las enfermedades y cómo afectan a la conducción, sobre todo pensando en las preguntas del examen. En primer lugar, hay que saber que las enfermedades más peligrosas para conducir son las neurológicas, es decir, las mentales, porque al fin y al cabo es la cabeza a la que tiene que dirigir la seguridad de la circulación. Luego hay que tener en cuenta, por un lado, las enfermedades crónicas. Es muy importante conocer la enfermedad, conocer sus efectos y también conocer los efectos secundarios de los medicamentos que tomamos para estas enfermedades. Y también será muy importante evitar conducir en los momentos de crisis de estas enfermedades crónicas. Por otro lado, las alergias. Ya sabéis que la alergia produce estornudos, malestar, resultado, falta de concentración conduciendo. Ese es el peligro de las alergias. Para combatirlas están los medicamentos que se llaman antihistamínicos. Tienen un problema, producen mucho sueño, por eso los antihistamínicos son peligrosos. Y si en el examen os preguntan por los antihistamínicos modernos, también producen sueño, menos que los antiguos, pero también. Otra enfermedad importante, el estrés. Es un cansancio general, la situación nos domina. Resultado, agresividad, competitividad, mayor nivel de riesgo y al final decisiones lentas, errores, distracciones, fatiga.
Otra enfermedad, la depresión, desánimo generalizado, el mundo nos supera, no podemos. Resultado, ensimismamiento en nuestros problemas, distracción de la circulación, pérdida de información del entorno, no vemos señales, no nos enteramos de las líneas y además también produce somnolencia, fatiga, irritabilidad y ansiedad. Para luchar contra la depresión están los psicofármacos, pero ojo, son peligrosos porque alteran gravemente la capacidad para conducir. Y ahora ya hablemos de los medicamentos en general. La pregunta del examen sería si los medicamentos afectan o no a la conducción. Bueno, pues algunos sí y otros no. Por tanto, es peligroso medicarse. Y conviene leer el prospecto o preguntar al médico o al farmacéutico. Ya digo, hay medicamentos tremendamente peligrosos y medicamentos que son inocuos para la conducción. Hay que informarse. Y aquí terminamos la clase de hoy.